¿Qué tal, amigos, amigas? El día de hoy vamos a comenzar a estudiar el texto del libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Este libro tan pequeñito pero lleno de una profundidad espiritual porque es justamente la síntesis de la conversión de Ignacio de Loyola, y que pone al servicio de todo ser humano que quiera conocer la voluntad de Dios. Justamente para San Ignacio los ejercicios espirituales es como un modo de ir al encuentro de uno mismo para desde ahí encontrar la voluntad de Dios. Vamos a ver qué nos dice San Ignacio justamente en su primera anotación, que nos sirve para introducirnos a lo que significan los ejercicios espirituales de San Ignacio. Dice San Ignacio que los ejercicios espirituales, o por ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, y de otras actividades espirituales que según adelante se dirá. Es decir, ante todo es todo modo de ejercitar la conciencia. Para conocer la voluntad de Dios, yo tengo que tener una conciencia clara, libre y abierta. Y a partir de ahí meditar, contemplar, ya sea vocalmente o moral o mentalmente, y así cualquier otra actividad espiritual que nos ayude a ponernos en sintonía con la voluntad de Dios. Y hace una analogía, una comparación. Así como pasear, caminar, correr, son ejercicios corporales, de la misma manera, todo modo de preparar y disponer el alma, justamente preparar y disponer el alma para quitar de sí toda afección desordenada, y después de quitadas buscar y hallar la voluntad de Dios. Fíjense qué punto tan interesante. Los ejercicios espirituales nos ayudan a preparar y disponer el alma. ¿Para qué? Para quitar de sí toda afección desordenada, porque San Ignacio, antes que todo, quiere poner modo y orden a la vida del sujeto que hace meditación o que se está ejercitando, como él dice. Porque si nuestra vida, antes que todo, no entra en un cierto modo, en un cierto orden, no se puede conocer la voluntad de Dios. Justamente, si tú tienes una afección desordenada, dice Ignacio, el primer paso es quitar esa afección desordenada y luego, ahora sí, conocer la voluntad divina en la disposición de la vida concreta, ¿verdad?, para la salvación del alma. Esto es muy importante porque a veces creemos que el ejercicio por sí mismo nos salva o nos hace inmediatamente conectar con la voluntad de Dios, pero para San Ignacio la afección desordenada será fundamental antes que otra cosa en el conocimiento de Dios nuestro Señor. Vamos a ver justamente en las reglas de la primera semana qué significa una afección desordenada, una afección que a veces se incrusta en nosotros, que ya se hizo un modo de vida, una costumbre, y que finalmente se vuelve obstáculo, pretexto para que yo pase adelante en el camino de Dios nuestro Señor. Justamente hay personas que como que tienen muy clara la voluntad de Dios, pero no quitan la afección desordenada, por lo tanto eso no puede ser. Eso no va en congruencia justamente con la dinámica espiritual de una persona. Quitada la afección, quitar de sí, el que yo quiera quitar de mí cualquier cosa que me impida realmente avanzar en el camino de Dios nuestro Señor. Y quitadas ahora sí estas afecciones desordenadas, encontrar la voluntad de Dios. Porque dice San Ignacio, el que busca a Dios tiene que buscarlo con ánimos de encontrarlo, es decir, poniendo todos los elementos, todos los desafíos que sean necesarios para que yo pueda conectar con esa comunicación de Dios que se me está dando siempre y en cada momento y de manera constante. San Ignacio, pues justamente es un hombre común y corriente que justamente cuando perdió una batalla muy importante allá en España, pues
empezó su transformación espiritual. Justamente en este año, 2021, se cumplirán los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. En mayo de este año se comenzará un año ignaciano donde se inicia justamente el recuerdo de cuando Ignacio, convaleciente en una cama, tirado en una cama, empieza a entrar en sí mismo y justamente empezar a conocer la voluntad de Dios, que lo quería llevar justamente por otro lado. Él, de ser un caballero de batalla, pues termina siendo un soldado de Cristo y tirado en la cama. Dice él que tirado en la cama durante mucho tiempo, durante muchos meses, pues pide algo que le ayudara a entretenerse, algunos libros de caballería, novelas de caballería, pero pues en la casa donde él estaba pues no había nada más que una vida de Jesús. Y ahí empezó a leer la vida de Jesús, párrafo por párrafo, y empezó a sentir en su interior que se producían en él emociones que permanecían. Empezaba a sentir alegría, consolación, entusiasmo, etc. Y ahí empezó su conversión. Por eso este año 2021 se cumplen los 500 años de su conversión y se inicia todo este año ignaciano que terminará justamente recordando toda la espiritualidad ignaciana, que pues hoy tenemos un papa jesuita que es portador justamente de esta espiritualidad y que él nos dice justamente que lo que más necesita la iglesia es aprender a discernir a partir de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Muy bien, bueno, pues San Ignacio divide sus ejercicios en 4 semanas, que no son necesariamente cronológicas, pueden ser justamente toda una vida. Uno puede llevarse toda una vida en la primera semana o en la segunda semana. Es justamente un proceso espiritual. Él lo que hace es un poco estructurar la primera semana, la segunda semana como elementos que nos ayudan a distinguir hasta dónde hemos avanzado en el conocimiento de Dios nuestro Señor. Y para cada semana, sobre todo para la primera y la segunda, San Ignacio nos ofrece una serie de reglas que dice así: reglas para sentir y conocer las varias emociones que se producen en el alma. Fíjense qué importante es esta definición. ¿Para qué sirven las reglas? Para sentir, no para pensar. Las reglas del discernimiento de los espíritus o la discreción de los espíritus están pensadas para sentir y luego conocer las emociones que se producen en el alma. Esto es fundamental porque para San Ignacio, dice él así, no es el mucho saber lo que harta el alma, sino sentir y gustar de las cosas internamente. Tú no necesitas ser una enciclopedia para gustar de la presencia de Dios en tu vida. De hecho, en la meditación uno no necesita ser como muy vasto, porque el hecho de empezar a sentir gusto es como sentir justo ya la presencia de Dios en nuestra vida y gustarla y ahí quedarte para hasta sacar fruto, ¿no? Entonces son reglas para el sentir que se producen en toda alma, ¿verdad? Unas son buenas, dice San Ignacio, esas buenas se reciben, y hay otras que son malas, esas inmediatamente se rechazan, son propias justamente de la primera semana, de las personas que apenas están empezando a discernir, a realizar la discreción de espíritus. Esta tristeza que viene, ¿de dónde es? ¿Viene del buen espíritu o del mal espíritu? ¿A dónde me está llevando? ¿A un impulso bueno o a un impulso negativo? Preguntar sobre cada emoción que nos acontece, si es del buen espíritu o del malo. Si es del bueno, la conservo en mi corazón, la siento, la gusto, la profundizo, la medito, la conservo, la protejo, no dejo que se me vaya. Pero si es del malo, del mal espíritu, inmediatamente la rechazo, no la consiento. Vamos a la primera regla, primera y segunda regla, que son justamente como el primer núcleo de las primeras semanas, de las reglas de la primera semana del discernimiento. La primera semana
pone justamente a las personas que van de pecado mortal en pecado mortal. Estas personas que ya, digámoslo así, el mal espíritu ya las tiene justamente sometidas en su modo de obrar, en una costumbre estable que difícilmente se puede corregir. Por ejemplo, una persona alcohólica que ya, pues todos los días ya tiene un estado alcohólico pues muy permanente, muy difícilmente, dada que la voluntad, su propia voluntad ya está debilitada, muy difícilmente el enemigo te suelta. Justamente esta es la primera regla. Para las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, el enemigo trata de seguir promoviéndole a esta alma placeres aparentes, haciéndoles imaginar deleites y placeres en los sentidos para conservarlos ahí, para que el alma no crezca, no supere el vicio y el pecado. Se vuelve una costumbre. El vicio ya no es esporádico, no es una de vez en cuando, sino que ya se hizo un estado de vida, una costumbre, un hábito que debilita la voluntad, que lo hace débil, que lo hace ya incapaz de superarse a sí mismo. ¿Cuántas personas hemos escuchado que quisieran cambiar, pero ya la naturaleza humana la tienen debilitada? Justamente estas son las personas que van de pecado mortal en pecado mortal. ¿Cómo actúa el buen espíritu en una persona así, por ejemplo? Justamente en el estado mental. El buen espíritu, dado que sabe que la voluntad ya está debilitada, ya no puede hacer mucho con ella, entonces el buen espíritu empieza como a punzar, dice San Ignacio, a remorder la conciencia para que por el juicio recto empiece a decir, esta no es vida, esto así no puede ser. No me gusta, no me satisface, no me llena de plenitud lo que justamente estoy viviendo. Solo así, dice San Ignacio, una persona que va de pecado mortal en pecado mortal, pues puede salir adelante, entendiendo que el enemigo lo va a dejar estancado ahí donde está, mientras que el buen espíritu va a intentar, a partir de la conciencia, de buenas ideas, de buenos pensamientos, promover un juicio recto de razón. Este es un caso muy especial porque en general no hay tantas, no todas las personas están de pecado mortal en pecado mortal, es decir, no se han sentado ya en su pecado. Por eso San Ignacio pone una segunda regla que nos va a indicar cómo actúa justamente el mal espíritu en personas que no van de pecado mortal en pecado mortal, sino de bien en mejor subiendo, dice Ignacio. Esa es la segunda regla. Hay personas que propiamente no tienen vicios, no tienen malos hábitos, no tienen malas costumbres. Sin embargo, dado que van purgando sus pecados, dice San Ignacio, o sea, van avanzando, van echándole ganas a la vida, pues resulta ser que el mal espíritu, dado que la voluntad, estas personas la tienen fortalecida, bueno, resulta que justamente, pues el mal espíritu actúa también en estas personas, pero ¿cómo? Justo mordiendo con escrúpulos a una persona buena, a una persona honesta, trabajadora, que sí le echa ganas a la vida. ¿Cómo actúa el mal espíritu en ella? Bueno, mordiéndolo con escrúpulos, metiendo en ella tristezas, poniendo obstáculos, inquietando con falsas razones para que esta alma buena, que va purgando sus pecados, que va de bien en mejor subiendo, pues no avance, no sienta felicidad, no sienta progreso, no sienta que Dios está con esta persona, aun cuando es buena. Por eso el buen espíritu actúa en personas así, que van bien, pues produciendo ánimo, fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud. Por eso siempre será distintivo que cuando tú tienes ánimo, entusiasmo, consolación, inspiración, serenidad, es señal de que el buen espíritu está obrando en ti. Y cuando tienes justamente obstáculos, malos pensamientos, escrúpulos, falsas razones, señal clara de que el mal espíritu está obrando en tu vida.
El discernimiento espiritual justamente inicia pensando, o estás consolado o estás desolado. ¿Quién obra en ti? A lo largo del día, ¿quién actúa más en ti? ¿El buen espíritu o el mal espíritu? Es decir, ¿tengo más sentimientos de gozo o tengo propiamente más sentimientos de tristeza? Tengo inspiraciones, tengo ganas de trabajar, tengo ganas de seguir adelante, o hay algo que por ahí se vuelve como obstáculo para que yo siga el conocimiento de Dios nuestro Señor. Primera y segunda regla, como el núcleo justamente de la estructura del discernimiento de los espíritus, que Ignacio, justamente estando encamado, convaleciente, saliendo de ese golpe tan duro que le quebró la pierna, pues justamente se pone a pensar cómo es que unas cosas le producían a Ignacio mucha alegría, mucho gusto, mucho entusiasmo, ganas de salir adelante, y cómo a veces, en otras ocasiones, leyendo o recordando cosas del pasado, se producía todo lo contrario, tristezas, angustias. Ahí empezó Ignacio a discernir. Por eso, para Ignacio, todo modo de examinar la conciencia empezará con esto, para entender dónde está la afección desordenada, para saber ubicar dónde está el punto frágil mío, propio mío, como decía San Ignacio, 3 pensamientos. Tengo yo el del buen espíritu, el del mal espíritu y el mío. ¿Dónde está propio mi afección desordenada? Porque esa es la que yo debo de discernir, es la que yo debo de analizar, para que con la ayuda de la gracia que opera siempre en nosotros, yo pueda facilitar y quitar todo impedimento para que yo haga el bien obrar, para que yo realice la obra concreta. Aunque el Papa Francisco siempre pondrá en esta cuestión la idea del bien posible, porque aunque yo quisiera hacer todo el bien del mundo, pues yo nomás puedo hacer una sola parte del bien, porque soy un ser humano limitado, contingente en esta historia, en este lugar. El bien posible, dice el Papa Francisco, citando a Santo Tomás de Aquino, estamos únicamente llamados a hacer el bien posible, el que está a nuestro alcance, el que está a nuestras manos, ¿verdad? Ese es el punto como más inicial de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Primera y segunda regla. En una otra ocasión vamos a estudiar justamente la tercera y cuarta regla, que nos hablarán justo del ánimo desolado y consolado. Nos vemos la próxima vez.